lo que nosotros tenemos como tarea es ver, bueno, qué es lo que pasó el año 89-90 del siglo pasado con este municipio que emerge, ¿no es cierto?, a partir de lo que fue el periodo dictatorial. Y ahí nosotros tenemos que hacer entonces una digresión bastante acentuada en términos de señalar que este municipio que se constituye como una posibilidad de restablecimiento democrático según los discursos de aquella época, tenía alojado en su seno, como decíamos en las clases pasadas, una estructura genotípica, burocrática, autoritaria, en los términos que señalábamos con O'Donnell, y que eso se había trasladado entonces al interior de este conjunto de aparatos municipales, ¿no es cierto?, que se constituyen en ese periodo. Entonces, cuando se llega a la democracia, entre comillas, de la concertación, lo que se tiene entonces es la necesidad de realizar un diagnóstico, y el diagnóstico es bastante negro. No solamente por lo que nosotros señalábamos anteriormente, en términos de cómo había instrumentalizado la dictadura al municipio, sino porque en los últimos días de la dictadura, Pinochet le otorga la inamovilidad a todos los funcionarios municipales, es decir, a aquellos cohortes, a aquellas estructuras clientelares que nosotros habíamos visto que se constituyeron en el interior de ese municipio. La dictadura les concede la inamovilidad y por lo tanto entonces la democracia o el gobierno de Elwin que viene llegando en ese momento está impedido de desarrollar cualquier tipo de cambio en esa estructura. De tal manera que lo que se encuentra la concertación, entre comillas, es una estructura anquilosada en el pasado, anquilosada en las estructuras burocráticas, en las estructuras autoritarias y además con el impedimento de no poder reemplazar a nadie. Eso es lo que acontece en los años 90, 91 del periodo 91-92 del comienzo, ¿no es cierto?, de esta democracia transicional que entonces tenía como uno de los principales objetivos el poder restablecer algunas condiciones mínimas democráticas en ese periodo, según señalaban los discursos, ¿no es cierto?, de ese momento. De tal manera que el 54 o 44% de votación a favor, ¿no es cierto?, del restablecimiento de la democracia significaba casi un empate entonces en lo que del desarrollo político y social del país eh, constituía. Y por tanto entonces lo que se encuentra allí es un aparato municipal que tiene entonces una tremenda inamovilidad que es imposible de superar y por lo tanto se le concede solamente a la concertación el que puedan elegir alcalde y elegir concejales y designar a 3 funcionarios de la más alta jerarquía. El resto del municipio sigue siendo entonces una estructura de funcionarios que han ingresado a él en el periodo de la dictadura. Y por lo tanto, entonces, la especial cultura funcionaria al interior de este municipio tiene bastante sesgo de autoritarismo, clientelismo que había forjado los alcaldes anteriores. Y por lo tanto también allí hay una orientación de seguir o querer seguir concibiendo el municipio como un organismo burocrático que ordena desde adentro hacia afuera, con escasísima modernización interna y por lo tanto algunos de los expertos de ese momento señalaban, ¿no es cierto?, que en realidad estos municipios que estaban emergiendo en este periodo democrático eran municipios que eran bastante rascas, como se decía coloquialmente, y tirando para más rascas. Es decir, había una incapacidad de hacerse cargo de un país que debía avanzar hacia la modernización, según se señalaba en esos momentos. Y por lo tanto, entonces, lo que se tiene allí, ¿no es cierto?, es una inamovilidad que impide hacer cambios, se tiene una escasa capacidad para que ese municipio pueda responder a las nuevas realidades que están aconteciendo a finales del siglo XX, y lo más imperioso, ¿no es cierto?, lo más palpable que se veía es que existía y seguía existiendo una estructura clientelar interna
que era derivado entonces de la estructura burocrática autoritaria. En buenos términos, el funcionariado de ese municipio respondía ideológicamente a los cánones de la dictadura. Y por lo tanto, entonces, la tarea que tenía, en este caso, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, como organismo encargado de supervisar, liderar y producir procesos innovativos en los municipios, era una tarea bastante dura. Más todavía cuando las expectativas que se habían desarrollado respecto de la posibilidad de hacer del municipio una institución burocrática habían sido bastante altas. Recordemos que el movimiento de pobladores en la década del 80, las juntas de vecinos democratizadas, los propios funcionarios, los propios profesionales que trabajaban en organizaciones no gubernamentales, ONG, habían desarrollado un discurso respecto del desarrollo local que colocaba como principal atributo sustentador de esas posibilidades en un movimiento territorial de base que avanzara, ¿no es cierto?, hacia el municipio y lograra constituir o hacer del municipio un organismo realmente democrático. Por tanto, entonces, lo que ustedes leyeron en la ficha de Salazar, aquí había un claro caso, ¿no es cierto?, de oposición entre gobernabilidad que se había heredado desde arriba y la gobernanza que había sido el soporte fundamental para el término de la dictadura en términos de la producción de protestas populares y políticas de resistencia y a veces, ¿no es cierto?, de insurrección. Es decir, la G de gobernabilidad y la G de gobernanza estaban acá, ¿no es cierto?, siendo puestas en oposición, pero muy patente, ¿ya? Entonces, eso que nos planteaba el texto, acá lo tenemos como un ejemplo palpable de lo que acontece en los primeros años, ¿no es cierto?, de la inicio de la democracia. Y por lo tanto, entonces había que tomar decisiones, y las decisiones que toma la Concertación no fueron muy adecuadas. En primer lugar, porque el neoliberalismo ya había capturado las mentes, las ideologías de las propuestas de la Concertación, y por lo tanto, entonces creen que la modernización de estos municipios tiene que ser una modernización, ¿no es cierto?, que haga de este municipio una suerte de institución cuasi empresarial. Y por lo tanto, los primeros procesos de modernización tienen que ver con el desarrollo de buenas prácticas que en general, ¿no es cierto?, se proponen hacer eficientes los procesos al interior de estos municipios. Si hay acá representantes de administración pública, me podrán ayudar y colaborar en este plano. Y por lo tanto, entonces, la Concertación se adscribe a un modelo de modernización neoliberal, es decir, un modelo de modernización que no contempla para nada el hacerse cargo de la gobernanza territorial desde abajo y desde dentro. Es decir, y en ese sentido, entonces, a eso le apoya fundamentalmente el Banco Mundial, que como ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, en el texto, estaba embarcado en una política de restaurar las heridas del gran ajuste neoliberal y está proponiendo en esos momentos, entonces, modernización a partir de buenas prácticas al interior de las instituciones, pero esas instituciones están capturadas por el Estado y el mercado, ¿no es cierto?, neoliberalizados al extremo. Y por lo tanto, entonces, lo que resalta de este periodo, en los años 90, es que la participación de la gobernanza desde abajo está ausente. Es más, incluso, ¿no es cierto?, se desarrolla una política de contención. Y esa política de contención, entonces, tiene que ver con la necesidad, ¿no es cierto?, de controlar la participación. Y desde ese momento, entonces, es que se constituye una suerte de trampa, porque la concertación de la transición está encapsulada en la idea de que este proceso, ¿no es cierto?, de institucionalización tiene que ser desarrollado a partir solamente de una modernización, sin considerar la participación desde abajo y desde dentro. Entonces, en ese proceso, vamos, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, con el movimiento social, los pobladores, las ONG, ¿ya? Existe, en primer lugar, una gran desconfianza después de esas primeras experiencias y, por lo tanto, las juntas de vecinos democratizadas que habían ayudado a construir, ¿no es cierto?, los procesos de reactivación democrática, se ven justamente decepcionadas.
Los profesionales, aquellos que todavía sostienen la idea de que es necesario una mayor participación territorial, también entran en este proceso de decepción. Algunos, evidentemente, se incorporan al Estado y desde el Estado, ¿no es cierto?, tratan, ¿no es cierto?, de desarrollar algunas posibilidades de democratización desde arriba, pero con muy escasas posibilidades. En ese proceso, entonces, lo que sucede es que en definitiva hay una contención de la movilización, hay una suerte de querer atrapar lo que estaba emergiendo, esa efervescencia social de los años 80, y entonces quiere ser contenida por políticas, ¿no es cierto?, de desarrollo, de modernización, que solamente piensan hacia el interior de las estructuras, pensando que la superación de la pobreza es solamente una cuestión técnica, es una cuestión burocrática y es una cuestión de colocar dineros a los más pobres. En ese sentido, no habrá entonces una modificación entre lo que estaba planteando la dictadura y lo que se sigue proponiendo, ¿no es cierto?, en la concertación. Es decir, la idea de que la cuestión de la cuestión social debe resolverse solamente sobre la base de la subsidiariedad, es decir, darle una cajita a los más pobres, contarlos mediante una ficha gas, ustedes seguramente, ¿no es cierto?, conocen en nuestros territorios, y esa mácula, esa marca que viene desde la dictadura, la concertación la seguirá desarrollando por medio de lo que veíamos, ¿no es cierto?, las estructuras municipales, fundamentalmente las direcciones de desarrollo comunitario. Por lo tanto, entonces, la contención de la movilización social va a significar que esta política seguirá adecuándose a lo que ya estaba establecido en el interior de ese municipio. Es decir, tratar los pobres de a uno y tratarlos según la base de que son pobres, y como son pobres, no pueden entonces reclamar. Y por lo tanto, entonces, la solución a esa pobreza va a ser que se dé lo suficiente y necesario para la sobrevivencia, pero sin que esos pobres tengan la posibilidad de exigir, de demandar. Es decir, la emergencia va a significar, ¿no es cierto?, que se considere el tratamiento a los pobres meramente como una dádiva asistencial. Un poco lo que hoy día estamos viendo con el tema de las cajas de alimentos en el contexto de la pandemia. Lo que existía, diría Aglieta por ahí, sigue existiendo. Ustedes se podrán dar cuenta que el tratamiento a los pobres desde el inicio de la dictadura hasta el día de hoy, en su esencia, en su constitución base, sigue siendo la misma. Es decir, yo te doy, yo Estado, yo te doy lo poco porque tú estás recibiendo una dádiva, un regalo, y por lo tanto no tienes necesidad, no tienes capacidad para exigir una cosa distinta. Entonces ustedes se dan cuenta de que lo que se había desarrollado en términos de colectivismo, de colectividad, de movilización social, de colectivos exigiendo demanda y reivindicaciones por una especie de salario, como decía Manuel Castells en algún momento, un salario urbano, esa posibilidad se corta en la dictadura y la concertación no es capaz de reponer la posibilidad de los colectivos demandando, exigiendo y reivindicando. Y por tanto, esa situación entonces es la que marca lamentablemente entonces, la relación del Estado-sociedad a partir de los municipios en este proceso. Por tanto, a eso estamos llamando entonces con contención de la movilización. Y por tanto, entonces, habrá una participación que sigue estando en la encrucijada. Ahora sigue estando más en la encrucijada en la concertación, en el periodo de la concertación, porque los anhelos, las demandas habían sido, y por lo tanto, entonces, la esperanza había sido de marca mayor y por tanto había que establecer acá una posibilidad de salida. Eso no acontece y por lo tanto entonces, por eso estamos diciendo que la participación en ese momento se encuentra en la encrucijada. Hay una contención de la movilización que venía desde abajo, es decir, de la energía social variable, ¿ya? Y de esa energía social, de esa capital social constante también.
y por lo tanto lo que cabe, el camino, ¿no es cierto?, que opera a partir de los municipios es la cooptación de las demandas, es decir, tratar de contener, tratar de articular una clientela. Si había habido clientela en el municipio de la dictadura, la concertación también entonces va a ser muy prolífica en desarrollar prácticas clientelares, de otro tipo, pero las mismas prácticas clientelares. ¿Ya? Entonces, a partir de allí hay algunas excepciones. Ah, bueno, y lo que quería decirles es que bueno, les dejo ahí un artículo que precisamente se llama La participación en la encrucijada. Para el periodo que nosotros iniciamos en este momento, de que es el desarrollo de una investigación bibliográfica sobre los movimientos sociales, sobre los agentes, los actores que hayan desarrollado una reivindicación de demandas desde abajo y desde dentro, en Chile, en América Latina o en cualquier parte del mundo, les dejo yo también este articulito como una lectura que yo considero que deberían ser más o menos obligatoria para que no tengo cómo controlarla, ¿sí? Pero debería ser una lectura base para el periodo que iniciamos ahora. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta aquí? Consulta, por favor, por chat, como siempre, levantan la manito. Hay una manito, ahí, ¿se fijan que hay una manito? Esa la incorporaron, una incorporación reciente, parece. ¿Dudas, consulta? Vamos por acá. Hagamos un minuto de respiro. ¿No hay ninguna? ¿Puedo continuar? Darío me pregunta cómo era la relación de los pobladores con la municipalidad post-dictadura. Bueno, este es un punto muy importante. Hay un marco general que es el que yo les he planteado, pero en el momento en que comienzan a ingresar concejales y alcaldes que son elegidos más o menos democráticamente, 92, 93, 94, se comienza a discutir si esto que estaba acá aconteciendo como política nacional de la concertación, de la modernización, y que en definitiva contenía en su interior estas tensiones, ¿ya? Es decir, la contención, la participación en la encrucijada y la cooptación de las demandas, se desarrollan simultáneamente, Darío, algunas excepciones. Y las excepciones provienen fundamentalmente de aquellos profesionales que habían estado trabajando al lado de los pobladores en la década del 80 y que habían desarrollado también la cuestión de que al advenimiento de la democracia debíamos necesariamente concebir los municipios como partes integrantes del desarrollo local, de un desarrollo territorial. Y en ese sentido, entonces, a pesar de estar remando contra la corriente, hay algunas experiencias de democratización que son relevantes de poder hablar hoy día. Una primera de ellas es que ya el año 1991 se desarrolla en Viña del Mar un congreso de juntas de vecinos democratizadas en donde por primera vez se convocaron dirigentes vecinales que se habían democratizado la junta de vecinos en el contexto del plebiscito por la vía directa, sin tener la autorización de las alcaldías de las dictaduras, ya habían constituido en todo el país juntas de vecinos democratizadas. Por primera vez, después de mucho tiempo, a finales de la dictadura, la gente votaba en las calles, con urnas en las calles. Y a pesar de que daban vueltas las camionetas municipales, esas juntas de vecinos fueron capaces de imponer sus propios dirigentes. Recordemos que los dirigentes de junta de vecinos habían sido designados por la dictadura. Entonces, esa junta de vecinos democratizadas, en alrededor de 1.500 dirigentes, podemos dejar algunos documentos respecto de eso ahí, se reúnen en Viña del Mar y hacen una propuesta muy contundente al gobierno de la concertación
propuesta que naturalmente no es tomada en consideración. Es más, a la concertación no le interesaba tener una especie de central unitaria de juntas de vecinos, por decirlo de alguna manera, y desechan claramente esa posibilidad e incluso son capaces de quebrar ese Congreso de Junta de Vecinos ahí en Viña del Mar. Esa es una primera luz, ¿no es cierto?, que marca que hay una opinión distinta. Una segunda expresión, una segunda excepción la desarrolla la Municipalidad del Bosque en el año 93-94, cuando son capaces de desarrollar por primera vez un plan de desarrollo comunal participativo. Es decir, por primera vez se convoca a las personas, a los habitantes, a la Junta de Vecinos, al movimiento social, a desarrollar, ¿no es cierto?, una activa discusión respecto de cuál era el desarrollo que debían tener ellos en su comuna, ¿ya? Los funcionarios, los profesionales que fundamentalmente provenían de las ONG que se incorporan a ese municipio en el año 91, 92, 93, 94, desarrollan también una nueva concepción para imaginar cómo un municipio se debe desarrollar, se puede relacionar con la población. Se constituye por primera vez la territorialización, es decir, la comuna al interior no solamente va a estar dividida por junta de vecinos, sino que se agrupan territorios más o menos homogéneos. El municipio del Bosque hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, tiene una territorialización que se constituye en el año 1993-94. La Municipalidad de Conchalí también, ¿no es cierto?, con profesionales que provienen de las ONG, son capaces de desarrollar por primera vez fondos de desarrollo vecinal, en donde son las propias juntas de vecinos los que determinan en qué se van a invertir entonces el presupuesto. Y aparecen por primera vez también planes participativos de salud. Es decir, frente a esta otra marejada neoliberal, hay excepciones que vienen desde abajo y que tienen bastante vinculación, ¿no es cierto?, con el movimiento, con la participación social. E insisto, lo que está acá, ¿no es cierto?, es la idea de otro desarrollo. Es decir, acá existe la idea de que si no es posible ese desarrollo al cual nos convoca el neoliberalismo, sí es posible armar una propuesta de desarrollo más humano local.